Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán retirado, veterano de guerra de Malvinas, Andrés Gasso. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buen día, Matías. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. La verdad, gracias por este espacio que me estás cediendo para charlar con vos y conocer un poquito de tu historia. Bueno, perfecto. Y como siempre vengo arrancando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y esta vocación de ingresar en la Fuerza Aérea, ¿cómo te nació? Yo nací en octubre del 1960 en Paraná, provincia de Entre Ríos. Pero de chico siempre me gustó la aviación. A través de un familiar fui varias veces al Palomar, hice varios vuelos, bueno, y así fue como al terminar si bien nací en Paraná, Entre Ríos, al año mi familia se mudó a Buenos Aires. Viví siempre en la zona de Olivos y al terminar el quinto año del secundario, bueno, entré a la Escuela de Aviación Militar, egresando en diciembre del año 1981. ¿Y qué escalafón elegiste? General, egresamos el 15 de diciembre y fuimos destinados a distintas unidades. Por eso yo estaba en Ezeiza cuando se inició el conflicto del Atlántico Sur en el 82. Bien. ¿Qué promoción sos de la escuela? De la promoción 47. 47. Bien. Y ahí que nos mencionás, Ezeiza, ¿qué destino es? Estaba la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza. Hoy IFE en ese momento era SFAE. Entonces, con el conflicto, toda la ROA, la Red de Observadores Aéreos de la Base Aérea Militar Malvinas, iba a estar conformada con radioaficionados civiles. En cambio, la de la Base Aérea Militar Cóndor, con asiento en Pradera del Ganso, Darwin, en la isla Soledad, iba a estar conformada por 5 alfereces con 5 soldados, o sea, cada uno con su soldado. 3 alfereces venían de la EFAC, de la Escuela de Sociales Fuerza Aérea Córdoba, y 2 de la de Ezeiza. Bien, bien, bien. ¿Cómo te sorprende el 2 de abril allá en la Escuela de Suboficiales? Era un domingo. Claro. Estaba de oficial de semana el alférez, el entonces alférez Mario Egurza. Llega un mensaje a la unidad en el que requerían 2 oficiales, me llama por teléfono, agarro el auto, me voy rápidamente para allá. Hablamos con el jefe de turno, pero esa autorización no la podía dar él. Fuimos a verlo al jefe, al director del instituto, que la casa quedaba en la misma escuela. Hablamos con él y bueno, en principio me dice, no, si usted es recién recibido y usted tiene 1 año, necesitamos que vaya gente más antigua. Pero bueno, le dijimos entonces para qué hemos egresado y todo. Bueno, nos autorizó y así fue como fuimos los dos directamente. Aunque parezca mentira, fue armar ahí todo el equipo, meterlo en el baúl del auto, de ahí ir al edificio Cóndor a recibir todas las instrucciones. Y bueno, de ahí fuimos a mi casa,
nos llevaron a Aeroparque, en Aeroparque nos juntamos con el alférez Blasquez, Sazone y Daguero, y de ahí los 5 a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia nos volvimos a reequipar con indumentaria, o sea, ropa de zona fría, y ahí al mejor estilo haciendo dedo en plataforma a ver cuál era el primer Hércules que salía para Puerto Argentino. Así fue como cruzamos a las islas, llegamos allá, fuimos recibidos en el aeropuerto, ayudamos a descargar algunas cosas, justo estaba ahí el Chinook, así que embarcamos en el Chinook y de ahí directamente a Pradera del Ganso. Por eso de Puerto Argentino lo único que hemos conocido fue el aeropuerto y por aire el resto de la ciudad, nada más. Nada más. ¿Y qué día llegaron? Así fue como llegamos a Pradera del Ganso. El puesto comando estaba construido en un búnker. Nos presentamos los 5 al capitán Re, un ingeniero aeronáutico que estaba a cargo de toda la parte comunicaciones, y después el encargado de comunicaciones, el suboficial Norberto Basáez, junto con el resto del equipo, Arruedi, Checonelo, Sosa, Balizón, Arrascaeta, y el jefe de base era el vicecomodoro Pedroso y el segundo el vicecomodoro Vera Mántaras. Como se iban a colocar 4 puestos de observadores aéreos, llamado POA, y bueno, como yo era el más chico en edad y el más moderno, entonces Sazone, Blasquez, Egurza y Daguero fueron los primeros en desplegar y a mí me tocó quedarme en el puesto de comando con el equipamiento en el centro de filtraje. Por eso el primer despliegue lo realizaron los otros 4 y uno medio amargado porque me tocaba quedarme, pero siempre digo, vino bien para interiorizarse. Siempre comento que uno egresa de la escuela, pero no egresa con un conocimiento suficiente en cuanto a manejo de equipamiento de comunicaciones y todo. Siempre agradecido al negro Basáez, a Ruedi y al resto que estuvieron ahí, que durante los poquitos días que pude estar ahí en el puesto comando, me vino muy bien para aprender de comunicaciones. Me pasaba todo el día ahí y bueno, y al mismo tiempo memorizar las cartas topográficas y aeronáuticas, porque cuando se desplegaba no se desplegaba con ningún tipo de cartografía. Así que memorizar y aprender cómo era el manejo operativo dentro de un puesto comando, con los escuadrones de Pucará, todo el tema de la artillería antiaérea, el escuadrón tropas, vino bien realmente para conocer al menos uno recién recibido, claro, cómo era un manejo operativo de una base aérea militar en un conflicto. Vos tenías 21 años, ¿no? 21 tenía, sí. El más jovencito de todos. Sí, fui el más joven de todos los oficiales de la Fuerza Aérea durante el conflicto. Ah, bien, un buen detalle ese. Y de mi promoción 47 solamente fuimos desplegados a las islas 4 compañeros, 3, Daguero y yo dentro de la ROA, Fabre que había ido con la artillería de 20 milímetros y Alonso que había estado en Puerto Argentino. Solo 4 de nuestra promoción. ¿Y Fabre estaba ahí con ustedes ahí en la Vancouver también? O sea, estaban los 3. Sí, Fabre estaba junto con Balaza, con claro, toda la artillería antiaérea y nosotros con la ROA. Claro. ¿Y qué día llegaron a Malvinas ustedes? ¿Cómo? ¿Qué día llegaron a las islas? El día 26 de abril. Ah, bien. El día 26 de abril llegamos, hicimos el cruce
de madrugada llegamos allá, ni bien estaba amaneciendo, bueno, y ahí hicimos la carga del Chinook y el traslado en Chinook hasta nuestra base. Bien. Para el que está escuchando, que conoce de nombre solamente la ROA, Red de Observadores del Aire, ¿qué papel cumplían ustedes? ¿Con qué equipamiento contaban? Contanos un poquito. La función de la ROA, sabemos que la curvatura de la Tierra no permite que los radares tengan el suficiente, pueden tener alcance, pero van quedando por la curvatura de la Tierra zonas muertas. Entonces, la ROA, que son puestos de observadores adelantados, se colocan a una determinada distancia de la base, dando una cobertura a los 360 grados para poder ser utilizados de alerta temprana en caso de un ataque aéreo enemigo. O sea, en donde no puede llegar a cubrir un radar, zona montañosa de depresiones y todo, o valles, es el lugar por donde va a tratar de entrar la casa bombardera enemiga. Entonces ahí es donde se colocan los puestos, lo cual puede dar entre 1 minuto y 1 minuto y medio de reacción previa para alertar a la base, que la artillería antiaérea se prepare y bueno, estar todos, que no suceda tal vez lo que pasó justamente el 1 de mayo, que salió de servicio el radar de 35 milímetros para hacer unas calibraciones, un mantenimiento, y bueno, justo dio la casualidad que vino el ataque de los Harriers con las consecuencias que dejó el mismo, ¿no? Entonces, esa era la función de la ROA. Estaban a una distancia aproximadamente de promedio de 15 kilómetros, y bueno, de los cuales 3 puestos siempre al nivel del mar, que eran puestos muy difíciles de mantener, porque uno no tiene ningún tipo de cubierta ni contra las vistas, nada. Entonces es meterse debajo de la tierra y tratar de camuflarse como se puede, con condiciones climáticas adversas. Excepto el puesto Hiena, que el puesto Hiena inicialmente arrancó frente al estrecho San Carlos con el alférez Blasquez, y después fue trasladado al Cerro Alberdi o Monte Usborne, que es el más alto de la isla, que fue el lugar que después ocupé yo en un par de oportunidades, donde tal vez había mucho mejor posibilidad de cubierta, y al mismo tiempo nos daba de 2 minutos y medio a 3 minutos de alerta temprana desde ahí arriba, porque uno tenía prácticamente 180 grados de cobertura y podíamos anticiparlos mucho antes cualquier intento de ingreso de los Harriers enemigos. Claro. ¿Y estos puestos que mencionas, eran fijos o ustedes iban rotando en los puestos? No, se iba rotando en los puestos. Por ejemplo, yo estuve en el puesto comando hasta el 1 de mayo. Justo coincidió con que estaba arriba el capitán Re, que era nuestro jefe, porque ante la alerta ya había sucedido el bombardeo de los Vulcan en Puerto Argentino, estábamos en alerta. Entonces los Pucará, ni bien aclaraba, despegaban para ir a la isla Borbón, a la estación aeronaval Calderón. Pero justo cuando Brunner iba a despegar con su Pucará, el perno de la rueda de nariz se metió y quedó clavado de punta, entonces impedía
el despegue de los que faltaban, de los pucará que tenían que despegar, y bueno, justo coincidió que en ese momento le digo al capitán Rey, vaya a tomar algo abajo, porque realmente mucho frío, yo me quedé afuera cubriendo, y ni bien salgo al techo, levanto los anteojos de campaña y fue el ataque de los 3 Harrier, solo dio tiempo para gritar ataque aéreo de Harriers y el vector por el que venían, y bueno, el que venía eran 3, o sea, desde mi punto de vista, el de la derecha o el de la izquierda de ellos, arroja una bomba, una BL-75 que venía derechito y se abrió en un montón más de subbombas, así que cuando quise buscar o por lo menos tirarme al piso, que era el techo del búnker, para tratar de evitar el impacto, bueno, no, ahí 32 esquirlas de la bomba me impactaron, y por la caída y todo me ensarté en la espalda una de las estacas también del puesto comando. Después el otro Harrier larga la carga en el Pucará donde estaba Yukik con los otros 7 mecánicos, y el tercero hizo un viraje por derecha porque habíamos hecho un cazabobo a unos 30 grados en el sentido de la pista, y en la otra punta con los tachos vacíos que habíamos trasvasado del combustible de los Pucará, todo. Entonces el último Harrier vio eso y descargó ahí, exacto, pensando que eran tachos de combustible llenos, todo. Pero bueno, la consecuencia fue el teniente Yukik y los 7 mecánicos caídos en combate. Y estando yo en el puesto comando, siempre le decía al vicecomodoro Pedroso, si tenemos ahí al norte el Cerro Alberdi, que es el más alto de la isla, ¿por qué no había ahí un POA? Entonces se reía siempre, me decía, alfeta con olor a celofán por lo nuevo. Entonces, cuando me dijo, porque yo insistía con que el primero iban a atacar, porque era un día feriado en Argentina y el golpe psicológico iba a ser mayor. Entonces, todos los días anteriores, como hacía apenas 3 días que habían llegado los Pucará, entonces faltaba trasvasar el combustible, los matafuegos. Entonces, por más que no era una actividad que a uno le correspondía, dando una mano en todo eso, porque bueno, y pasó un poco lo que uno intuía. Entonces le dije, mándeme a mí a la montaña, porque el ataque vino por ese lado. Entonces, bueno, el día 4 me mandan, se levanta el POA Hiena donde estaba Blasque frente a San Carlos, porque en ese momento teníamos 2 puestos, o sea, teníamos 2 puestos frente al canal, al estrecho San Carlos, y 2 en el este, que eran Vasco y Biguá, o sea, Egurza y Daguero, cubriendo el otro lado. Entonces se levantó Hiena de donde estaba y fue trasladado a la montaña y lo cubrí yo. Ese día, ni bien llegamos, el día 4, así que nos deja el helicóptero, llevamos las cosas a un sector de piedras para cubrir, y mientras le digo al soldado César Oscar Vaca, un salteño de ley, que fuera metiendo las cosas contra las piedras por si llegaba a haber observadores enemigos, me pongo a hacer observación y ahí detecto 3 puntos ingresando por el este. Entonces comienzo a pasar
la información, íbamos pasando azimut y distancia al puesto comando, y bueno, a una determinada distancia, como la aviación enemiga también entra rasante, entonces las piezas de 20 milímetros dispararon bajo al ras del agua, obligando a la casa enemiga meter palanca atrás, levantar vuelo, y ahí la enganchó la pieza de 35 milímetros que estaba el subteniente Braghini de ejército, delgada, que dependía de Fuerza Aérea en cuanto al sistema defensivo, y ahí es derribado Nick Taylor. Entonces, qué sé yo, dentro de todo, uno venía ya, si bien no había podido desplegar el 28 y 29 de abril, tuve ese bautismo de fuego, me habían querido replegar, pero rechacé el repliegue, fui aún con las heridas y todo, que no avisé, le pedí al cabo principal enfermero que no avisara de las heridas que tenía para no ser replegado, así que eran 2 de las piernas y una de la espalda, las más grandes, que bueno, a esa edad se van curando después. Era el polvito Farmex y venda y rezar para que cicatrizaran lo antes posible. Por lo tanto, lo que sucedió el 4, uno dijo, wow, uno tuvo el presentimiento, el primero sucedió, el 4 no bien terminamos de llegar, uno que había pedido que se instalara esa posición, haber podido hacer esa detección y derribo, realmente para uno era un orgullo, ¿no? Claro. El día primero, cuando fue el ataque, cuando yo caigo herido, pude observar, caí mirando hacia el otro lado, hacia la zona del poblado de Pradera de Ganso, y ahí veo una persona corriendo de la costa a una casa. Bueno, después las esquirlas me habían rebanado también la punta de los borceguíes, así que andaba con los dedos al aire, la ropa realmente en muy malas condiciones, pero bueno, después de haber sacado heridos del Pucará, tratar de correr a los que quedaban, sacar cajones de cohetes, todo, bueno, fui a través de otro oficial, me dio otros borceguíes para cambiarme, y después pudimos ir con el primer teniente Basilio, y el encargado, que los dos estaban a cargo de inteligencia, pudimos ir a esta casa donde estaba el Kelper para ver qué pasaba, por qué había estado. Entonces, Basilio, que le decíamos el mono, trataba él y el suboficial de comunicarse con el Kelper. Ellos no hablaban inglés, el Kelper no hablaba español. Yo sí hablaba bien el idioma, pero no me metí. Me llamó la atención que una casita de ahí tuviera una biblioteca de punta a punta, del piso hasta el techo. Me voy hacia la derecha y el tercer libro leo Martín Fierro. Lo saco, lo abro, y estaba dedicado por Antonio Cafiero como ministro de Perón. Entonces, y justo al Kelper se le escapa y dice mirá, no dijo mire, nada, y el mirá es muy propio nuestro. Claro. Lo miré, él me miró, metí la mano en el lugar donde había sacado yo el Martín Fierro, tiré los libros y encuentro el típico portaplano de cartón con las puntas de chapa atrás, lo saco, lo abro, y estaba el diploma de egreso de la Universidad de Buenos Aires. El Kelper había estudiado en la Universidad Buenos Aires, Filosofía y Letras, así que por eso es que hablaba perfecto el idioma. Entonces me mira y me dice, ¿me pisé con el mirá? Sí, te pisaste.
y paso a hablar en inglés. Entonces, claro, los otros no entendían qué le estaba diciendo, pero bueno, lo hice arrodillar, saqué la pistola, se la puse en la cabeza y le dije, cuento hasta 3, si no me decís con qué señalizaste el ataque, te pego un tiro. Claro, los otros, lo único que veían, Basilio me dice, Andrés, ¿qué estás haciendo? Cuando ya voy por el 2 ya cambió. Alférez Gasso, ¿qué está haciendo? Y el suboficial, señor, ¿qué está haciendo? Y ahí me dice, enfrente en la isla de Papas. Entonces le digo, mono, sí, han puesto una radiobaliza enfrente en la isla de Papas. Entonces fueron trasladados y ese día después del ataque toda la población fue reinstalada en un centro comunitario, ese que en la foto se ve el lugar más alto con una cúpula finita y alta que parece una iglesia. Bueno, ese era el centro comunitario y todo el poblado va a ese centro comunitario y el puesto comando y de Fuerza Aérea y de Ejército se trasladan al pueblo. Porque en un Así principio que bueno, estaban ahí pegados a la pista, ¿no? El puesto comando, sí. Exacto, el puesto comando estaba pegado a la pista. Por eso queda en el recorrido que hacen, en el trayecto que hacen los Harriers, justito, los dos primeros, pero por suerte cayó un poco antes y todo, y bueno, era una beluga, no era de otro tipo, entonces, fragmentaria, no beluga, pero bueno, con las consecuencias. Y bueno, después de eso nosotros contentos de haber tenido esa intuición del primero y no haber fallado, haber llegado al puesto, una forma de decir, bueno, tuvimos la revancha el día 4 y bueno, el día 12, haciendo observación, vuelvo a ver 2 puntos. ¿En La ese ventaja mismo era que, puesto? exacto, desde ahí, desde la montaña, yo podía enganchar hacia el este donde arrancaba el estrecho claro, Choiseul de ese lugar. Entonces llegaba con los anteojos de campaña a unos 35 kilómetros, entonces ese minuto y medio se ampliaba mucho más. Vi solamente, eran puntos a esa distancia, veo 2 puntos, paso la información, dije, bueno, total, hay un POA de la red de Puerto Argentino, el Mike 7 con Terciano Sampieri y Julio Rotea, 2 radioaficionados que no quisieron ser reemplazados, y también estaba el Negro Daguero en Biguá, en el camino para después corroborar la información. Así que un poquito más de avance, aparece un tercer punto, entonces listo, chau, ya era coincidencia, 3 puntos, mismo sector. Pido a Nido, que era el indicativo de nuestra base, que confirmara tráficos propios en zona. Puerto Argentino informa que no hay tránsito propio en zona. Entonces, bueno, mismo procedimiento que el 4 de mayo. Y bueno, empieza la artillería de 20 milímetros a tirar al ras del agua. Entonces, ahí hacen un viraje brusco y aparece el cuarto, ahí ya aparece un cuarto, pero bueno, se produce un derribo y bueno, nosotros contentos de decir 2 enganchadas, 2 derribos, realmente era la tranquilidad de decir solo uno conocía personalmente y con otros lo que había sido la consecuencia del primero, entonces llegar a dar esas alertas tempranas era decir, uno está evitando más bajas de propia tropa, ¿no? Así que, pero bueno, unos días después cuando Daguero va en un helicóptero con
con Vergara y Saturnino Sánchez a llevarme a reaprovisionamiento, ahí me enteré que había sido Gavassi, que había sido una 4 y no un enemigo. Pero bueno, la orden dada por el jefe de base fue correcta, no se podía tomar como incursión amiga. En la orden fragmentaria 1180, bueno, lamentablemente después del ataque exitoso que habían tenido a barcos enemigos, encontraron ese lugar para hacer la reunión y avanzar sin darse cuenta que iban directo a un corredor que era impenetrable. Claro. Pero bueno, con el dolor que significa eso, ¿no? Después, el día 17 de mayo, desde nuestra posición vemos que cae una bengala muy grande que iluminaba todo el istmo de Darwin. En realidad fueron 3 bengalas, pero desde la distancia, para nosotros era una sola. Entonces era muy lógico que después de eso viniera algún tipo de ataque. Era horario nocturno, tenía que ser terrestre porque dijimos de noche no van a hacer un ataque. Con mi soldado habíamos puesto 2 puestos alternativos un poco más abajo con cargadores con munición trazante, cubriendo ese valle que venía desde San Carlos. Entonces, el viento ese día venía de San Carlos para acá y nos favoreció porque pudimos escuchar reactores. Hay que tener presente que nosotros no teníamos ni visor de luz residual, ni miras infrarrojas, nada. Solo un equipo HT, un Yaesu, con el cual hacíamos las comunicaciones y batería en el puesto para poder cargar. Así que era obvio que era iluminar el sector para que estos atacaran en forma nocturna. Así que le dije a César, corramos a las posiciones alternativas, cambiemos cargadores que eran todos con munición trazante y seguí el disparo como lo voy haciendo. Así que cargué y entré a tirar todo en forma de abanico por el valle. Él entró a seguirlo y bueno, ahí nomás a los poquitos segundos pasaron por arriba nuestro los 3 Harrier, hicieron el descargue de bombas, descargaron las bombas, pero no más alejadas de nuestra posición y un poco más arriba. Y bueno, realmente contentos de haber podido evitar esa incursión, pero en cierta forma, si bien la casa ve que viene munición trazante, puede llegar a saber o no qué tipo de munición puede ser, pero evidentemente me han visto, me han detectado y no saben si uno puede llegar a tener un misil portátil o algo, por eso espantaron. Hubo un estruendo muy seco con uno de los Harriers. Para nosotros el techo estaba un poco bajo, uno se tragó la montaña, pero bueno, sí los ingleses esa misma fecha acusaron haber perdido un Harrier en una operación de aterrizaje arriba de un barco, pero para nosotros, o sea, hay mucha información que sigue con velo de guerra, pero bueno, dentro de todo se pudo parar el ataque, pero nuestra posición quedó delatada. Claro. Al día siguiente volvieron a pasar los Harrier realmente a la velocidad de un Cessna, iban casi parados frente a nuestra posición, que veíamos la matrícula, el color del casco del piloto, todo. Eran 2 que pasaron despacio para ver si nosotros disparábamos y poder determinar puntualmente dónde podían llegar a ver. No tiramos nada y todo, bueno,
Eso fue el 18 de mayo, el 19 nos relevan. Entonces me releva Blasque, que había sido el que había arrancado con el Iena 1 frente a San Carlos, con su soldado, y bueno, dándole las pocas indicaciones antes del relevo. Así que bueno, en helicóptero de vuelta a la base para pasar la información y todas las cosas que había. Lamentablemente, el puesto de Blasque es atacado por un equipo del SAS. 2 días después viene el desembarco en San Carlos y bueno, hay distintos tipos de operaciones que hicieron distintos equipos del SAS. Uno de estos se topa con el puesto nuestro. Blasque se comunica diciendo que le están disparando y todo, y ahí se corta la comunicación. Yo estaba en el centro de filtraje, le digo que no salgan al aire, no había que salir al aire para no delatarle al otro. Si sobrevivió, se iba a poder comunicar con nosotros, pero que no hiciéramos nosotros la comunicación con él. Así que a la mañana siguiente se comunicó que estaba bien él y el soldado, se habían podido parapetrar atrás de una roca y se salvaron. Pero bueno, escuché la voz de él y la voz, o sea, no es fácil recibir un ataque comando nada más y nada menos del SAS, en una proporción de cada equipo solía tener de 18 a 20 miembros, por lo tanto 18 contra 2 y sin ningún tipo de luz, visor nocturno ni nada, era realmente imposible de salir de esa. Noté la voz quebrada de Jorge Blázquez, entonces le pedí al jefe de base y al vicecomodoro Mantras, que era el jefe de operaciones, si me permitían relevarlo, que yo conocía, había tenido la oportunidad de conocer muy bien la zona. Yo aprovechaba siempre esa hora de penumbra al amanecer y al oscurecer, que es donde complica el funcionamiento de un visor de luz residual todo, para ir rápido por distintos sectores y tratar de hacer un reconocimiento del lugar. Entonces, bueno, después de tanto jorobarlos, autorizaron que lo reemplazara. Pedí que me cambiaran el soldado porque era un viaje de ida y no de regreso. Entonces, pero mi soldado, el salteño, cuando se enteró, vino y me dijo: no, Andrés, vamos juntas a todo. Así que bueno, con el coraje que eso significaba, aceptó venir. Así que bueno, llegamos cerca del puesto. Jorge con su soldado empezaron a subir las cosas y cuando ve que nosotros estamos bajando las nuestras, dicen: ¿qué haces? Yo te relevo. No, pero si están por acá todos, estás loco, si esto ya no... No, Jorge, eso es la altura más alta de la isla, no podemos dejarlo y yo conozco la zona, quédate. No, pero el Cóndor Vergara le ordena subir al helicóptero para regresar rápidamente a la base. Así que bueno, le digo a César: armemos las cuestiones ahí. Esta noche, si no es esta noche, a más tardar será mañana, se nos van a venir encima. Tratemos de preparar todo para el ataque que venga. Así que bueno, metimos cazabobos en algunos lugares y a veces cuando el clima estaba malo y no podíamos recibir el reaprovisionamiento helitransportado, se hacía duro. Las temperaturas, la sensación térmica arriba en la montaña es de muchos grados bajo cero, nada que ver lo que es al nivel del mar, que podía llegar a ver 4 o 6 grados bajo cero. Arriba era 3 o 4 veces más, era terrible la diferencia. ¿A qué altura estaban ustedes más o menos?
Y nosotros, el cerro ahí tiene 705 metros de altura, no estábamos en la cima, un poco más abajo, pero igualmente se sentía esa diferencia. Entonces, bueno, preparamos cazabobos, todo. En más de una oportunidad tuvimos mucho hambre por esa falta de reaprovisionamiento, pero jamás tocamos una sola oveja que teníamos con dirección a San Carlos o gansos que teníamos en una pequeña laguna ahí al lado nuestro. Son los teros del campo, como decía yo. Entonces, no hay cosa en el campo, el tero te buchonea cuando quieras llegar. Bueno, las ovejas y los gansos acá eran exactamente lo mismo. Bueno, instalamos todo y sucedió no la primera noche, pero al día siguiente, siempre pasando la información, el desembarco ya se había dado, así que toda la zona cercana ahí a San Carlos y todo ese sector ya estaba avanzando el enemigo, ¿no? ¿Qué día Bueno, regresaron ustedes al cerro? el día 23, en realidad el 22. El 22 a la tarde regresamos y él había tenido el ataque el 22 a la madrugada. El 22 a la tarde pudimos y bueno, esa noche no pasó nada y a la noche siguiente fue cuando sucedió, ellos venían con buscahuellas, nosotros pensamos que algún barco o en algún sector de Darwin o Pradera Ganso estaban prendiendo un reflector, dijeron que no, y justo era una hondonada delante nuestro y se iluminaron entre ellos, venían a atacarnos. O sea, se habían sentido dos Siquín, uno con rumbo a Pradera del Ganso, nos cortaban el repliegue hacia ese sector, y el otro a la izquierda de nuestro lado, cortándonos el repliegue hacia el lado de Puerto Argentino. Entonces, sabíamos que eran dos de ellos. Bueno, yo tenía el fusil siempre con la stream antitanque colocada, cerrado el sistema de propulsión de gases y munición para tipo propulsante, que no podés utilizarlo en ese momento como tiro ametrallador. Entonces el FAL de César estaba con tiro ametrallador, así que ellos se iluminaron, los teníamos encima, nos dio tiempo a tirarles con la antitanque, volver a recargar y volver a tirar un segundo tiro. Bueno, empezaron a tirar por todos lados. Nos dio tiempo de replegar bajando un poquito hacia el lado o sea, si bien es hacia arriba de la montaña, pero había una depresión, había un charquito, pero era un pozo hondo. Nos metimos ahí adentro, llegaron de ambos lados formando una línea de un lado, otra de otro, o sea, 90 grados, como si fuera una escuadra, y así empezaron a avanzar tirando, y los hemos llegado a tener parados arriba nuestro, arriba del hombro. En ese momento uno sacar las granadas y yo pensé realmente que me había visto y que me iba a disparar desde arriba. Bueno, me dispara y va a morir él también, ¿no? Pero no nos vio, no nos vieron ni se dieron cuenta y avanzaron. Después cuando volvieron, sí, ahí di por hecho de que me habían pegado 3 impactos en el cuerpo, porque iban tirando con munición trasante también. Después volvieron los otros, hicieron el mismo barrido, después entra un silencio, se apagan los motores de los Siquín y yo digo, bueno, van a hacer el aguante acá hasta que amanezca para agarrarnos. Pero bueno, salimos del pozo, primero nos deslizamos, después nos arrastramos, después gateamos con dirección
montaña arriba para San Carlos, el único lugar donde ellos daban por hecho de que no íbamos a ir, fuimos para ahí, así que por suerte nos ayudó Dios, pudimos salir de esa, seguimos con rumbo a San Carlos, ya había amanecido, paré para ver cuáles eran las heridas que tenía, sí tenía los orificios de entrada por la campera, me saco la campera, por dentro el corderito quemado, 2 de un lado, una del otro, la camisa igual, pero bueno, no, habían sido munición trazante y el fulminante que tenía es lo que me rozó y realmente dolía muchísimo, pero no habían entrado. A César le habían pegado, impactado con munición en el FAL, él sintió como que se le había lo perdió, o sea que teníamos un fusil menos, y bueno, seguimos por la montaña con rumbo a San Carlos, un rato después vemos un puesto ovejero que eran de chapa, montados sobre trineo, con mochilas afuera y humo que salía, entonces, bueno, con el FAL de César lo pongo en tiro ametrallador, le digo, César, no podés fallar, cuando te dé la señal entras a acudir y los 2 cargadores, dalo vuelta, metelo de vuelta y seguí, porque ni bien yo tire las granadas adentro, de adentro me van a sacudir, la chapa no va a parar nada. Bueno, lo hicimos así, las granadas no detonaron, yo estimo que era tanto el frío y con el agua han quedado congelados, no funcionó el resorte por congelamiento o algo, quedaron ahí, pero César tiró todo, bueno, después pudimos sacar escudos y raciones de combate para poder llevar a nuestra base y que ellos determinaran a qué unidad pertenecían. ¿Estaba vacía ese puesto? Sí, era un puesto donde había gente de ellos. Y de ahí en adelante, bueno, llegamos hasta el monte Sussex y ahí comenzamos un repliegue. Ya los británicos habían avanzado todo por la zona de Camila House y todo ese lugar que era donde estaba el gringo Egursa. A él también habían atacado el puesto de él, así que no sabíamos qué suerte había tenido él con el soldado coronel. Y bueno, dimos todo un rodeo, un pequeño arroyito que pasaba al lado de ellos todo. Ellos estaban ya llegando casi a Darwin. Estamos hablando ya 25 de mayo. Entre el encuentro y eso nos llevó, porque tuvimos que hacer noche después de vuelta ahí a la altura de Cerritos House, porque ya de noche no teníamos ni cómo ver nada, y un solo FAL estábamos disminuidos. Entonces, por un arroyito que haber tenido 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, seguimos después a la mañana siguiente, que justo escuchamos nuevamente 2 reactores y le saco el FAL para disparar, y fue algo de adentro que dijo no tires, y menos mal porque eran 2-4. Así que otra amargura como el 12 de mayo no queríamos. Así que bueno, seguimos así, llegamos a las afueras de Darwin, donde hoy por hoy está el cementerio de Darwin. Había estado minado ese sector. Cuando llegamos, un ganso primero y otro después, cuando bajan ahí, volaron porque han tocado minas. Ahí nos dimos cuenta que estábamos en zona minada. Con el handy podíamos recibir, pero no teníamos fuerza de transmisión. Pusimos la frecuencia de ejército y escuchamos que los de ejército de ese lugar es donde habían tirado
los comandos la otra vez, así que dijeron, listo, nuevamente 2 ingleses en ese sector, aprontándose las MAC, los morteros, todo para sacudirnos, y nosotros diciendo, chau, nos salvamos 2 veces con anterioridad. Acabamos de atravesar toda una zona donde calculábamos cerca de 400 a 500 ingleses, y caer bajo fuego propio era amargante, así que bueno, pero dio la casualidad que el gringo Egursa con el soldado coronel habían podido replegar, y cuando ellos escucharon eso, él dio por hecho que podíamos ser nosotros, fue con un vehículo hasta el lugar y bueno, con señales y todo, que se dio cuenta que teníamos fuerza de transmisión pero no de recepción, lograron darse cuenta que éramos nosotros, mandaron un sargento con el planito de colocación de las minas, así que así pasamos el 25 de mayo, pasando entre medio de todo el enemigo y llegando así a nuestra base por la tarde. Así que bueno, llegamos, entregamos las raciones enemigas, los escudos para que determinaran a qué fuerza pertenecían. Eran SAS y Royal Marine. Y después de eso, bueno, ya nos asignaban, que ahí viene bueno porque justo llega una comunicación al puesto comando que un sargento de ejército tenía problema con un kelper que liberaba las ovejas de un corral. Entonces le digo, ¿puedo ir yo? Bueno, voy, ya lo había hecho con anterioridad, de sacar el Land Rover del teniente coronel Piaggi, que era el jefe de la Fuerza de Tareas Mercedes de Ejército. Por así decir, lo tomamos prestado sin permiso. Fuimos al lugar y le mato las ovejas al kelper, las hago cargar arriba del techo y del capot de adelante, y le digo a un soldado de ahí, si vuelve a salir de ahí le pegas un tiro en la cabeza. Y se lo digo en inglés al kelper, sí, pero me ha matado, bueno, le hice un vale, me dice hágame un vale, bueno, le hago un vale por tantas ovejas, disculpen la expresión, pero le puse alférez, chupame un huevo, anda a cobrárselo a quien puedas, y me fui a líneas de ejército, ahí le dejé, bueno, a la gente de Aliaga, de Pelufo y después de Morales, que estaba sección de exploración por Darwin, le dejé ahí una oveja en cada sector y pegamos la vuelta devolviendo el Land Rover medio sucio ahí al dueño. Y comento esto porque después no era un encargado de las ovejas, sino que cuando me lo vuelvo a encontrar días después, ya cayendo prisionero yo en Bahía Agradable, era un Royal Marine infiltrado y se acordaba perfectamente de uno. Así que bueno, ahí ya nos avisan que vamos a ir, vinieron cañoneos, todo, que ya era normal, uno ya por el silbido ya sabía más o menos por dónde iba a caer el cañonazo. Así que bueno, y ahí nomás, al día siguiente pasamos con Egursa, vamos a reemplazar a los 2 civiles del puesto Mike 7 en Bluff Creek, más o menos a unos 15 kilómetros por el lado oeste, en dirección a Puerto Argentino, pero nosotros queríamos quedarnos ahí. Pero bueno, el vicecomodoro Pedroso dijo, ustedes son los dos, han tenido contacto con el enemigo, tienen mayor experiencia, nunca nadie pudo entrar por el sector de ustedes, y para nosotros va a ser mucha más tranquilidad saber que el sector este quede protegido. Así que van a estar ustedes de un sector y Daguerro del otro. Así que bueno, Daguerro ya había desplegado y al 26 desplegamos nosotros, los reemplazamos a Terciano Sampieri y a Julito Rotea, que eran 2 civiles que se habían negado realmente un valor inigualable. Y bueno, quedó el soldado
José Dionisio Sosa, que venía de la primera brigada aérea de Palomar, que estaba con ellos, quedó con nosotros, y a nosotros se nos sumó César Vaca, que era el soldado mío, y Coronel, que era el que había estado con Egursa, se sumó con Daguero y con Morales en el puesto Biguá. Así que bueno, llegamos, nuestro puesto estaba más o menos a unos 300 metros de la costa, así que de noche, al ser 4, dijimos, bueno, a la noche uno con cada soldado va hasta la costa y hace guardia ahí. Así que bueno, al otro día, a la madrugada, estábamos muy cerca de donde había sido semihundida la patrullera, el guardacosta 82 Río Iguazú. Así que bueno, justo por ahí, una noche con mucha neblina, pero yo escuchaba un ruido de embarcación y justo pudimos ver ahí que había una fragata entrando con gomones por la parte de adelante muy despacio, y nuestro puesto tenía una característica, si bien era Mike 7 y los Mike eran todos de Puerto Argentino, ya con el 1 de mayo habían sido reemplazados todos menos el Poletti, que había quedado en Mike 9, y Terciano y Rotea, que se habían negado. Después Poletti fue reemplazado y estos dos no habían querido moverse. Entonces, al reemplazarlo nosotros, éramos parte de la ROA de Puerto Argentino, pero al mismo tiempo seguíamos siendo de Pradera del Ganso. Entonces era un puesto dual. Así que pasamos la información a Puerto Argentino. Aunque parezca mentira, había un poco de diferencia en la cuestión operativa entre una base y otra. Jamás nuestra base dudó de la información transmitida, jamás. Al transmitirla a Puerto Argentino se dudó. Me acordé de la madre del que la dudó y a ese lugar lo mandé. Y automáticamente nuestra base, con los Otto Melara que Gómez Centurión buceando había sacado de adentro del guardacostas 82, parece mentira, una fracción del descanso de los de artilleros, más los marinos del Monsunen, Vázquez, Lehmann, que estaban ahí, empezaron a tirar con el Otto Melara y me pedían a mí que les regule. El negro Daguero me decía, Andy, te están pidiendo que les hagas de reglador de tiro. Yo sentía cuando salían los disparos de Pradera del Ganso, pero no veía dónde caían realmente. Pero bueno, se nota que la fragata lo tiene que haber visto, así que les costó mucho virar porque hay islotes en ese sector, pero bueno, se impidió lo que después reconocieron. No se sabe bien si era una recuperación de FOP, Forward Observation Post, con miembros del SAS o del grupo ártico de ellos que necesitaban evacuar, o realmente era un desembarco anfibio para iniciar así el ataque de lo que fue después el combate de Pradera de Ganso, Darwin. Así que, bueno, eso se pudo repeler. ¿Para qué se fecha fue inicia esto? después el combate. ¿Para qué fecha fue El esto? 27 de mayo. Por eso después se inicia bien el combate de Pradera del Ganso Darwin. Claro. El 29 cesa el fuego. Nos dicen que ya se quedaban fuera de servicio, ya tomado por el enemigo. Entonces, Daguero del otro lado, como Poa Biguá y nosotros como Mike 7, quedábamos aislados. Con Daguero, lamentablemente, perdimos comunicación y él empieza a hacer pruebas, todo, más otras que hacíamos nosotros. Realmente, milagrosamente, logramos tener el contacto con él y coordinamos con Puerto Argentino la recuperación de Daguero el día 30.
nosotros dijimos, bueno, el 29 terminó, el 30 enterrarán los muertos de ellos, el 31 los nuestros, a más tardar 31 primero se nos vienen encima para este lado. Así que logramos que el 31 viene el helicóptero con el Cóndor Vergara y Saturnino Sánchez. Realmente fue un rescate en combate heroico, porque el cielo era dominio de Harrier, de Sea King, de Wessex, haciendo reconocimientos ofensivos. En más de una oportunidad nos comunicamos para que descendieran porque había pack de Harrier en altura. Después, en otro momento, Sea King, el negro daguero con los 2 soldados, a la noche tenía que hacer un repliegue hacia la costa. Pero ¿qué pasa? Se vino la gran nevada y la fisonomía del terreno cambia totalmente. Claro, te Entonces, perdés. claro, dábamos por hecho de que al lugar donde él tenía que llegar, que era frente al antiguo Poa Vasco, donde había estado Egursa al principio, no Roca después, que era el que tenía esa zona y lo reemplazó Egursa después cuando fue atacado frente al estrecho San Carlos. Pero ¿qué pasa? Había 3 islitas, viene el Cóndor Vergara con Saturnino Sánchez y no lo veían, y yo le digo, negro, no, lo escucho lejos, pero no lo veo. Y al ver la carta, porque los Terciano Sampieri y Julio Rotea sí tenían una carta, veo que más adelante había otras 3 islitas. Entonces digo, pero muy cercano a Pradera del Ganso. Entonces doy por hecho de que él tuvo una deriva en su navegación y estaba mucho más cerca de Pradera del Ganso. Entonces le decimos, negro, salí, revoleá el poncho y Saturnino, dale, o sea, y Alejandro para adelante, que no hay nada, estaba helicóptero. Yo creo que lo confundieron, de tantos helicópteros enemigos que había, lo confundieron con uno más de ellos. Y así fue como lo logran ver, lo recuperan, viene a levantarnos después, pide la autorización para levantarnos a nosotros, pero bueno, la persona que estaba de turno era el que yo me había acordado de su madre, entonces le dijo que siguiera vuelo, que nuestra posición se mantenía. Lo correcto hubiese sido levantar los 2 puestos, llevarlos más atrás o dividirnos en 3 y poder continuar, pero bueno, no fue así, por eso le dijimos buen vuelo Cóndor a casa, péguense al mar y buen retorno, así que retornaron ellos pudiéndolo haber rescatado a Daguero, a Morales y a Coronel. Uno de ellos estaba con un pie complicado. Entonces, y bueno, y ahí nosotros dijimos, bueno, siguieron los días, fuimos sobrepasados con vuelos de helicópteros Wessex y Lynx haciendo reconocimiento ofensivo en el cordón montañoso y los Sea King haciendo transporte. Ya sabíamos que estábamos entre la retaguardia y la primera línea enemiga. Y en algún momento, cada vez que volvían, pasaban cada vez más sobre nuestra posición. Bueno, hasta que el 2 de junio habíamos hecho posiciones alternativas, no teníamos nada subido, todo tirado al piso, y bueno, justo vienen de un ataque, por suerte no estuvieron artillados, pensaron que nosotros teníamos las streamers, los fusiles, todo, y ahí de frente, pero no tenían munición, así que bueno, siguieron, nos dio tiempo para levantar algunas pocas cosas, equipo de comunicación, munición, y replegar hasta un arroyo que estaba ahí a 100 metros para poder comenzar el arroyo. Venía de la montaña, nos daba tiempo para alejarnos un poco, bueno, al ratito cayeron ahí a la posición nuestra, pero ya estábamos más alejados. Así que ahí comenzó nuestro repliegue. Sabíamos que había un puesto Mike 8
con rumbo al Challenger, lo sabíamos por el soldado Sosa, que era de la Roa de Puerto Argentino, así que comenzamos el repliegue para ese sector. Bueno, esa noche llegamos a una estancia. Realmente nosotros veníamos de hacía mucho tiempo viviendo en condiciones muy difíciles, frío, jamás, o sea, no tener un baño, una cama, estar permanentemente despierto. Si uno dormía 2 horas o 3, era en horario diurno para no estar, por lo menos para estar bien atentos a la noche, todo. Y más que ya sabíamos lo que era el combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, ¿no? Entonces no había alternativa. Pero esta vez era distinto. Teníamos un visor de luz residual que tenía Sampieri y Rotea, así que eso más 2 equipos de comunicaciones, estábamos en la gloria nosotros. Y carta para colmo, carta era carta topográfica. Así que bueno, llegamos a una estancia y cuando el cuerpo viene muy cansado, ya habíamos bajado más de 12, 13 kilos cada uno, frío y todo, mojados, con esas temperaturas, con nieve, con todo, y llegar a un lugar donde vos tenés cuchetas, colchón, turba, mesa, sillas, baño, el cuerpo se quiebra. Pero bueno, no podía suceder eso. El terreno siempre nos castigó muy duro, pero jamás nos dejó de brindar en condiciones críticas esa posibilidad de salir de cada situación. Así que era un puesto de reaprovisionamiento inglés porque había cajas con latas de cerveza, no había comida, una sola lata de leche condensada, agarramos 2 latas de cerveza cada uno, la leche condensada, metimos cazabobos y seguimos viaje. Muy cerca a la zona de Top Malo House, pero de este otro lado del cordón. Y bueno, 22 minutos después de haber salido se escucharon detonaciones. Si nos hubiésemos quedado, tal vez nos podía haber pasado lo que les pasó a los comandos en Top Malo House. Pero bueno, lo que nos hizo entender que lo que yo te decía, el terreno siempre fue duro, pero jamás nos dejó de proteger en los momentos críticos. Así que bueno, seguimos avanzando, escuchamos un vehículo, después acercamos hacia el camino, había munición servida de 7.62, latas de cerveza que todavía tenían gas, huellas frescas, o sea, movimiento de tropas de ellos, al menos en un Land Rover había. Seguimos con rumbo al Challenger, pero después escuchamos una comunicación. Teníamos fuerza de recepción, no de transmisión, porque no habíamos podido cargar en el repliegue la batería. Entonces, los estaban en esos reconocimientos ofensivos, los Weses y los Lynx, los estaban sacudiendo, así que habían comenzado el repliegue hacia Puerto Argentino por el cordón montañoso. Por lo tanto dijimos, bueno, viene un ala enemiga por el sur del cordón montañoso, la otra va por el norte, nosotros venimos por el sur, calculamos por el tiempo de los vuelos todos que estarían en la zona de Fitzroy, así que seguimos para ese lado. Vemos que cada tanto íbamos al camino para ver las huellas del vehículo el camino se bifurcaba, la huella seguía para la derecha, figuraba una estancia, y bueno, fuimos en dirección a la estancia, rodeamos, cortamos cables de antena, de comunicación telefónica, todo. Había 2 Land Rover, uno coincidía con las huellas y estaba el motor, la parte de arriba, el capot más caliente. Así que bueno, tomamos la estancia, era un par de familias
Kelper, el marido de uno era Oscar Velázquez, un chileno. Sí había esos cuadraditos en el techo de esos que se tira la cuerdita y baja la escalera, había quedado un pedazo de la punta de una parca mimetizada saliendo, así que, pero ya dábamos por hecho de que ellos habían llegado a la zona de Fitzroy. ¿Cómo comunicar a Puerto Argentino esa situación? Entonces, la idea era agarrar uno de esos Land Rover, inutilizar el otro, llevar a uno de estos Kelper como rehén, pero bueno, cuando lo vamos a hacer, inutilizamos el otro, al nuestro rompemos las luces de atrás para que al frenar no prendieran nada, al tener el visor de luz residual, pero bueno, la esposa de Velázquez le levanta la remera, muestra que estaba recién operado del corazón, así que decimos que lo dejamos, que somos la avanzada de una compañía de ejército argentino de cañones livianos y morteros pesados, actuando desde la retaguardia inglesa, y que si llegamos a tener algún inconveniente desde ahí hasta Fitzroy, íbamos a avisar para que arrasaran con el lugar. Ya sea, sabíamos que el chileno por su esencia iba a avisar, y eso es lo que queríamos, y si los que estaban ahí realmente eran ingleses o en la zona, también iban a avisar, y en cierta forma necesitábamos nosotros llegar lo más cerca de esa zona posible para pasar la información y poder replegar por la montaña. Bueno, lo hacemos de esa forma, llegamos, por más que los carteles decían al cruzar puentes neutral zone, íbamos con luces apagadas, con los visores, el gringo Gursa manejaba y nosotros dando seguridad hacia afuera. Llegamos cerca de una zona. Bueno, a ver, antes de esa cuestión tuvimos contacto directo con el helicóptero Sea King, que tenían supresor de sonido, lo vimos realmente, un techo muy bajo, realmente imposible volar, casi nos apareció 200 metros atrás, corrimos hasta la punta de un semiprecipicio y nos tiramos, abajo había un arroyito, pudimos camuflarnos en el arroyito, llegó el Sea King, hizo vuelo estacionario ahí a 10, 15 metros arriba nuestro, veíamos hasta los bigotes del artillero, la matrícula, todo, y bueno, pero no nos vieron. Seguimos viaje, cruzamos el arroyo, nos sacamos después, ese era un arroyito chico, seguimos camino, después nos tocó atravesar un arroyo de casi 100 metros de ancho, mucho más profundo, nos sacamos toda la ropa y llevábamos todo el equipamiento arriba para que realmente después al salir, por lo menos una cosa la ropa media húmeda y otra cosa mojada con el frío que había, claro. Pero bueno, el atravesar descalzos y en calzoncillos, eso fue de terror, pero bueno, nos dejó seguir avanzando, llegamos a una posición, el gringo Egursa termina de arreglar el equipamiento, la radio con la batería y empezamos a pasar la información. Ahí nos dicen que todo el sector de la izquierda y el puente había estado dinamitado, todo minado, no se podía ir hacia la izquierda, y después, por otro lado, una recuperación nuestra no tenía sentido, sabíamos que estaban ahí, no podés arriesgar un helicóptero con su tripulación para rescatar a 4 personas cuando era un hecho que lo iban a derribar. Entonces, nos dan la orden como era una zona neutral, de entregarnos, decimos que no, decidimos ver a ver dónde se podían ver las antenas, vimos como una especie de vallecito ahí en era un vallecito así tipo U, y al fondo había una alambrada, una casilla, unas antenas, dijimos, ese debe ser el puesto comando.
apuntamos con el auto hasta ahí, unos 80, 100 metros antes, paramos, volvemos a hacer la comunicación. Anteriormente habíamos hablado un rato larguísimo con Puerto Argentino, nunca nos interceptaron las comunicaciones, y ahí, bueno, con los visores de luz residual veíamos la emboscada a ambos lados. Esa emboscada fue asignada al teniente Kennedy del 2 Para, que estaban esperando, y ellos pensaron que nos comunicábamos con la compañía del ejército de cañones livianos y morteros pesados. Entonces daban por hecho de que nos comunicamos y estaban esperando de que llegara la compañía, que nunca iba a llegar. Así que pasamos toda la información de los vuelos que habían habido, hasta nos cruzamos con un Chinook que al principio habíamos pensado que era nuestro, no, era el Bravo November de ellos. Así que más o menos un estimativo de la cantidad de tropas que tenían en el lugar, cuántos vuelos habían hecho, o sea, todo lo que habíamos visto en la zona de Bahía Agradable. Para que viniera, eso ya era 4 de junio a la madrugada. Amanece, se nos vienen encima. Primero tratamos de que se entregaran nuestros soldados, pero no quisieron hacerlo. Entonces, por eso siempre es bueno recalcar, para que vean el temple de lo que fueron nuestros soldados, que aún con 18 o 19 años, un coraje muy bueno. Realmente el gringo Gursa, fuera de su valor, una persona muy racional y muy consciente y sereno en los momentos críticos. Entonces, bueno, se nos vinieron al humo. Poco había que hacer con los cientos de personas que nosotros calculábamos que habían ahí. Nosotros 4 nos redujeron. Nos había dado tiempo para destruir los equipos de comunicaciones, quemar las claves, los mapas, todo. Y no teníamos prácticamente ya nada de munición ni nada, así que destruimos el armamento, todo. Y bueno, caemos prisioneros, pero bueno, con toda la información que habíamos pasado, siguieron interrogatorios de inteligencia, todo en forma separada. Daban por hecho de que éramos, algunos decían desertores de ejército, otros de ejército, estaban totalmente desorientados. Claro. Nosotros esperando nuestro ataque aéreo que no llegó, y a la tarde de ese día 4 se pudrió la meteorología, así que un mal clima que duraría hasta el día 7. Por lo tanto, solo vuelo de helicópteros, no de aviones. Pero bueno, esa noche, estando prisioneros, al principio el trato malo, después vienen 2 soldados, Ken Lukowiak y Rey. Ken es autor de un libro, La canción del soldado, era del 2 Para él, y nos dedica un capítulo de su libro. Cada vez que queríamos tomar algo, orinaban ellos en una lata de dulce de batata, esas circulares grandes, pero ni agua era. Pero cuando él llegó con Ken y Rey, nos ofrecieron un café, lo calentaron en sus tazas, lo hicieron, nos dieron una de sus 2 tazas, se lo pasamos a los soldados nuestros, y eso fue un detalle que ellos tomaron. Ya sabían por uno de los soldados que éramos 2 oficiales y 2 soldados, entonces ellos decían cómo cuidábamos los oficiales a los soldados nuestros, siendo que ningún oficial inglés hubiese hecho eso por un soldado. Entonces, justo estaban diciendo
la ferocidad y lo temibles que eran cuando empezaron a caer cañonazos, se arrastraron, se pusieron el casco, chau, el contraataque argentino, y nosotros nos reíamos diciendo, al verlo, los más temibles y todos se dieron vuelta y se entraron a matar de risa, ellos también, y nosotros seguíamos parados fumando, ¿no? Ya por el silbido sabemos por dónde va a caer. Entonces, bueno, eso siguió así toda la noche. Fue una fragata de ellos, la Cardiff, que para colmo Egursa en joda les dice, y seguramente alguna fragata de ustedes en vez de apuntar para Puerto Argentino la pifió y está apuntando para acá. Efectivamente es lo que había pasado, hasta derribaron de un misilazo a un helicóptero de ellos que iba a poner todas las antenas de comunicación a la cima del monte agradable, del Plissen, todo. Realmente fue una noche muy complicada para ellos. Pero bueno, en uno de los interrogatorios, o sea, había trabajo forzado, nos ofrecimos nosotros como voluntarios de a uno, te sacaban los borceguíes, todo para ir a cavar turba con la nieve que había, te imaginás lo que significaba eso, era de terror. Por ahí viene un oficial superior de ellos con otro más, gritan atención y por ahí agarra y dice, ¿y esos que están? Prisioneros desertores de ejército, cerquita nuestro. Entonces le digo en inglés que ese no era el trato que le habíamos dado a los prisioneros ingleses el 2 de abril. Entonces se acercó, saludó, se presentó, pero en las condiciones que uno estaba realmente ni presté atención al grado ni al apellido que daba, nada. Se arrodilló, abrió su mochila, venía enmascarado, venía del terreno. Me secó, me hizo sentar ahí en una piedra, me secó los pies, me puso medias de él y me dio las galochas de goma de él, que son las que van por arriba del borceguí, que se atan con cordón, me las puso, pidió disculpas y pidió que nos dieran un trato como correspondía. Entonces, que nos llevaran a un lugar cálido y nos dieran algo, y se aleja diciéndole al otro qué pensaba. Entonces dice, un desertor de ejército no va a hablar inglés, y mencionó lo que habían hecho con los prisioneros el 2 de abril. Dice, Dios nos libre y guarda, mientras no sean FOP, de la Fuerza Aérea, Forward Observation Post, los puestos de observación adelantado de ellos, formados por comandos o miembros del Ártico, que en el caso nuestro eran POAs y no éramos comandos, ¿no? Entonces, bueno, cuento esto porque después de terminada la guerra, una vez me llama el gringo Egursa diciendo, ¿te acordás que estaba en las revistas Gente y 7 días? Y había aparecido en una revista esta persona que me había saludado, limpiado, era nada más ni nada menos que Jeremy Moore, para que vos puedas ver lo que era la entereza de los tipos y el punto de vista de ellos. Después, entre medio del cañoneo, nos llevan a otro lugar, nos ponen cascos a cubierto, realmente cambió la situación, nos dieron algo para comer caliente y algo para tomar, pero ya en el estómago no entraba nada. Nos llevan a un galpón donde había una especie de piletón de cemento donde tiraban los residuos, ahí quedamos, y ahí le dan pero nosotros llegamos a ver cómo empezaban un repliegue, cómo ordenaban el inicio de un repliegue. Hasta que llegan unos observadores de otro lugar diciendo que las tropas del Ken se habían retirado, entonces dijo ahora o nunca, y ordenaron alistarse para salir al frente. Y ahí es cuando uno ve en ese galpón cómo pasaba alguien con remedios en un casco y otro tipo de incentivos inyectables para salir al frente. Entonces,
¿Para qué cuando fecha? ¿Esto para qué fecha lo es? nuestro era pura convicción y amor a la patria sin necesitar de nada adicional, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí estuvimos, después al otro día nos llevan a la zona de la costa, nos embarcan, ¿dónde? En el Monsunen. Ver el Monsunen, que lo habíamos visto siempre tripulado por Vázquez, Lehmann, con bandera, si bien era un barquito isleño, pero con bandera argentina, de vuelta con bandera inglesa. Y cuando estamos en el muelle, ahí es donde te digo que me reconoce el que estaba con las ovejas que le maté. No era un Kelper, sino que era un Royal Marine. Entonces, yo dije, no me va a reconocer en el estado que estoy, que todo sucio, barbudo, sin nada. Se acordó, me pegó un patadón con el que caía dentro del Monsunen y me dice, me la debías por las ovejas. Se acordaba perfecto. Así que bueno, de ahí fuimos trasladados a Pradera del Ganso. En Pradera del Ganso acababan de enterrar el día anterior a los muertos argentinos. Quedaba un pequeño grupito de Gómez Centurión, Corsiglia, bueno, más o menos ahí muy poco llegamos a hablar y enterarnos cómo había sido toda la situación del combate de Pradera del Ganso. De vuelta a interrogatorios, la fuerza de ocupación era Gurkha, excepto un mayor inglés. De vuelta a interrogatorios ahí con una discusión muy grande, esto vale la pena decirlo, porque los Gurkhas no se querían embarcar en ningún barco para ir a Bahía Agradable. Decían que era una guerra entre blancos y que ellos no iban a ir porque habían puestos de observación argentina que iban a avisar a los aviones y los iban a hundir, cosa que no estaba errado. Pero le dice un mayor, yo ya les di, ya fue el capitán o mayor Borrow, algo por el estilo, con el scout equipado con misiles, cohetes, todo, ya hicieron reconocimiento ofensivo en el Monte Usborne, que es el Cerro Alberdi, y en la Fonia, y no encontraron nada. Pero sabemos que hay. Y no se querían embarcar. Bueno, entonces embárquense en el Monsunen, y aunque haya temporal y mal tiempo, vayan en el Monsunen. Bueno, vamos de noche y en el Monsunen. Ellos estuvieron en lo justo. Entonces, tenían razón en lo que decían. Pero bueno, estuvimos ahí, después nos llevan al otro día, el 7 temprano, en helicóptero a San Carlos, nos alojan ahí en el frigorífico donde están las bombas colgando y todo, y después más tarde nos meten en un lanchón con rumbo al Norland Hull, que ahí es cuando se da justo, suenan las alarmas, todo. Vimos que había sido impactado un avión nuestro, no sabíamos qué avión, nada, fue el derribo del Lear. Así que, bueno, y de ahí llego al camarote, nos metieron en el mismo camarote con Gómez Centurión y el capitán Corsiglia, así que, bueno, así hasta llegar a Montevideo. Pero el día 7 ahí recién se mejora, empieza a mejorarse el clima, por eso es que el ataque a Bahía Agradable, el primer día donde realmente pudieron hacer bien la incursión aérea fue el 8 de junio, de ahí que viene el día más negro de la flota inglesa. Entonces, todos los días anteriores no habían podido haber vuelos de combate realmente por la meteorología que no la permitía. Así que, bueno, por lo menos contentos de que fuimos los últimos en caer de nuestra base prisioneros y haber cumplido más allá de lo que las misiones y todo nos habían realmente ordenado. Mantengo hasta el día de hoy contacto con Ken Lukowiak. Lamentablemente hace un par de semanas atrás el otro soldado Rey falleció, así que
siempre agradecidos a él y en su momento tomé contacto con la esposa de Jeremy Moore para agradecer el trato que él nos había dado en ese día. Así que, bueno, esa fue la labor nuestra de la ROA, de la BAM Cóndor, que fue realmente mucho más movida de lo que la gente conoce en verdad. Y siempre yo dejo un mensaje, Matías. Si hasta el 8 de junio el enemigo se enfrentó a no más de 1.270 personas entre la altura 234, San Carlos, Pradera del Ganso, con todo lo que significó la batalla más importante de una de las dos más importantes del siglo pasado, y está dentro de las 20 más importantes de toda su historia, donde pierden un comandante como Herbert Jones, gran parte de su flota diezmada, los Harriers tanto de la Marina como de la Fuerza Aérea, y solo se habían enfrentado contra no más de 1.270 argentinos. ¿Qué te hace suponer que los 13 o 14.000 que vienen por delante van a ser distintos a los que pasaron? Nada, pero del 8 al 13, aparte con lo del Sir Galahad y todo, ellos pierden todos pertrechos, logística, comida. Insisto, nosotros vimos y escuchamos ordenar el repliegue de ellos. Entonces, ¿qué hace que en 5 días cambie esa situación? Justo coincidente con la venida del Papa a Argentina y 2 operaciones fallidas en continente, en la zona de San Carlos por parte del SAS, una helitransportada, la otra anfibia, que fracasan las dos. Entonces, a veces, por eso el velo de guerra sigue, y algún día ese velo caerá y se sabrá la verdad de muchas cosas. Pero yo quiero recalcar que orgullosos de haber pertenecido a la base aérea militar Cóndor, orgullosos de todo el personal de soldados, suboficiales y oficiales que uno tuvo el honor de compartir cada situación. Y como dice siempre el negro daguero, se dio todo. Se puso toda la carne sobre el asador, diciéndolo bien en argento. Realmente nuestra base dio todo. Y la verdad se nota tu emoción, toda. Es más, uno cerraba los ojos mientras estabas hablando y parece que fue ayer como lo contás. Es increíble cómo deja una marca, y te agradezco este tiempo que nos cediste para contarnos todas tus vivencias. Es como decís vos, hay muchas cosas de la RUA que no se conoce, porque fueron misiones y funciones muy específicas. Así que realmente te agradezco este pantallazo para poder meternos un poquito más. Así que gracias por este tiempo. No, por favor, a vos, Matías, y dejar que la posguerra no es fácil. Sosa murió, Vaca espera trasplante de corazón, y orgullosos de nuestra Fuerza Aérea. Entregaron 55 hombres a la patria, exactamente. Y ya que mencionaste la posguerra, una vez que termina el conflicto en Malvinas y vuelven al continente, a su vida normal, al día a día normal, vos pudiste, hasta que te retiraste, ¿pudiste aplicar todas las enseñanzas que te dejó Malvinas? ¿O fue complicado también? Sí, uno siguió en instituto tratando de cambiar un poco esa mentalidad de lo que habíamos aprendido.
pude por lo menos a un par de promociones más ahí en el instituto poder transmitir y enseñar todo lo que uno tenía al alcance. Tal vez le pueda haber parecido un poco duro en ese momento a todos los aspirantes, pero realmente era lo que había que estar preparado, porque a ellos después les iba a tocar intervenir a lo mejor en conflictos en otras zonas, como Cascos Azules, como Misiones de Paz, lo que sea, y tenían que estar preparados. Así que, pero no, la posguerra fue difícil, fue difícil tratar de cambiar mentalidades, y bueno, llega un momento que uno tiene que tomar la decisión de dar un paso al costado y tratar de buscar esa recuperación por otro lado. Entiendo, Andrés, y quedó claro. Como te digo, te agradezco por este tiempo, así que realmente gracias. No, por favor, Matías, y gracias por dar este espacio para que vos puedas seguir con estas charlas malvinizando, que es una gran tarea y te felicito por ello. Gracias, Andrés. Te mando un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Igualmente, un abrazo grande, Matías. Gracias.